Hechos 8, entonces, Saulo persigue a la iglesia. Saulo, ¿eh? Muy bien. Mira, todo lo que en la iglesia está claro, yo me he dado cuenta. Todas las iglesias que prometan y te digan que vas a nadar en la abundancia, eso es la punta del iceberg. A partir de ahí empiezan a llenarse, te van a venir, te va a aparecer dinero, la riqueza, vas a nadar en la abundancia. Esos tipos de iglesias empieza a aparecer gente como, no sé. Y bueno, porque la gente está toda desesperada. Han abierto al lado de mi casa una iglesia, yo te diré el nombre, no lo había oído nunca. Bueno, el 80% es gente latina. Pero oye, entre semana van todos los días, está lleno los domingos, una iglesia, pero una nave de, hombre, no es como la mía, pero de 200 o 300 metros cuadrados. Y los domingos y los sábados, ahí va la gente con un súper arreglada. Está desesperada, la gente está desesperada. Oye, unas cosas, ya te diré el nombre. Porque por magia, porque la gente cree en magia. Eso es lo mismo que con los gobiernos y con todo. Cuando vos no querés hacerte cargo de lo que tenés que hacer, cuando vos no querés plantearte la vida de verdad como la tenés que plantear, ¿qué es lo que haces? Estás confiando en que el gobierno, y después le echas la culpa porque no te... Estás confiando en que la iglesia, y después cuando no resulta nada de eso, ¿sabes lo que más se le gusta? enojan con Dios. Yo lo viví en la iglesia que iba. O sea, hay cola los domingos y los sábados inmensas para que te den profecía, como que te habla Dios al oído. Claro, bueno, eso la gente, eso, bueno, más que el chocolate. Sí, bueno, es una cosa que claro, les digan porque cosas. Les dicen, claro, porque les dicen todo lo que quieren escuchar. Y te dicen ahí 4 o 5 minutos todo lo que quieres oír y que Dios se va a acordar de ti, que Dios va a venir y que te va a cambiar la vida. Bueno, pues unas colas que llegan al... Bueno, ¿para qué? Claro, sí, imagínate. Sí. Bueno, Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Acordate que habíamos visto, Hechos 7, que era la defensa y muerte de Esteban. ¿Te acuerdas? Cuando Esteban... Sí, la semana anterior. Claro, la semana anterior que Esteban habló y contó toda la historia de Israel para decirle a ellos que lo perseguían, que no estaba diciendo ninguna blasfemia. Sin embargo, lo apedrearon, lo mataron y... ¿qué pasó? Le llevaron la ropa a los pies de Saulo. Entonces por eso dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien, el Señor ahí apoyando, ¿no? Y hombres piadosos, bueno, hombres que tenían piedad, no piadosos, no hay nadie, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué increíble esto, ¿no? Pensando que estaba haciendo una buena tarea para Dios, ¿no? Él pensaba que realmente eso es lo que tenía que hacer. Bien. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los perseguían, pero igual ellos iban anunciando el Evangelio, ¿no? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Fíjate qué interesante que Felipe va solo predicando, que viste que dicen que bueno, que ahora si no van de dos en dos, como hacen los testigos, no pueden ir, qué sé yo. Felipe iba solo y predicaba, Entonces, predicando a Cristo. Y la gente unánime, dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, estaban llenos del Espíritu, ¿no? Estos discípulos del Señor. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, ¿no? Y muchos espíritus inmundos en ese momento también, ¿qué sería? Lo que hoy tenemos como espíritu inmundo, ¿no? Pero además, digo, ¿qué sería? El alcohol, sí, bueno, pero ¿qué espíritus, no? No es que eran todos locos y que gritaban ni nada más, no, tenían espíritu como tenemos nosotros, demonios como hay hoy, ¿no? El demonio de, qué sé yo, de la blasfemia, el demonio de eso, del alcohol o de las drogas o de lo que sea, o de la crítica o del juzgamiento, del no sé, ¿no? De los celos que no te dejan vivir o esas cosas. Entonces salían, dice, dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Bueno, también hacían sanidades físicas, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más... ¿Ves la magia? Este era un mago, ¿no? Este era un ilusionista que le decía, no sé qué, y la gente ve que lo seguían como si fuera... Claro, a este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por eso también los apóstoles y todos, y estos, y los discípulos, y qué sé yo, si realmente hacían señales y prodigios, claro, la gente lo seguía como lo seguía Cristo. ¿Por qué? Porque quería primeramente que nada que lo sane, no quería reconocer a Cristo, no, quieren que lo sane. La gente quiere magia, quiere que ya rápidamente... ¿no? Tener la vida que quieren tener o estar sanos. Nadie quiere hoy en día, y hoy en día menos, no sufrir ni nunca, y ya está. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿cuál es el evangelio? El de perdón de pecados, el del reino de Dios, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Claro, vamos a ver después por qué está Simón al lado de Felipe, porque quiere aprender lo que tienen ellos, ¿no? Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira vos, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ves? Acá estamos viendo perfectamente lo que vos hablabas al principio. ¿Por qué la gente se acerca? Porque quiere conseguir esto que tienen. ¿Te das cuenta? Claro. Este Simón era un mago, era un ilusionista. Cuando vio lo que tenía, el poder que tenía, se acercó y se pegó a Felipe, pero no se pegó porque realmente él creía en Dios, no, se pegó porque veía, y entonces les ofrece dinero para tener ese poder. Increíble, ¿eh? Y entonces te dice diciendo, dame, bueno, entonces 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Claro, ¿ves? Y hoy en día es igual, la gente cree que porque le va a dar el diezmo y la ofrenda a Dios, entonces Dios lo va a prosperar, pero de acá al cielo. Increíble, ¿eh? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, tu alma sería para nosotros, ¿no? Pues sabemos que el corazón es perverso y engañoso. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu alma. Está duro Pedro acá, porque sabemos que si él se arrepiente de verdad, ¿Dios lo perdona o no? Sí, lo perdona. Pero él estuvo duro. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Muy bien. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, que es la capital de Palestina, Gaza, ¿no? El cual es el desierto, que es el desierto de Negev. Hoy me mandaron unas fotos del desierto de Negev de unos amigos de Jerusalén. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Hoy nosotros vamos a algún lado a adorar, ¿o cómo hacemos para adorar? ¿Dónde vamos a adorar? Pues subimos todos los días a la cruz. En casa, en cualquier lado adoramos, ¿no? Claro, antes había que subir a Jerusalén a adorar, bueno, no, ellos tenían el templo, no, nosotros sabemos que hoy se adora en espíritu y en verdad. Muy bien, entonces, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate
a ese carro. Ten en cuenta que este tipo, el etíope, era un gran funcionario del gobierno. Entonces, este Felipe también tenía que tener bastante coraje, ¿no? Y bien en el espíritu para acercarse al carro, porque el tipo podía haberle dicho, ¿vos quién sos? O sacarlo corriendo, ¿no? Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? La importancia del entendimiento, ¿no? La importancia de que nosotros no leamos como estamos leyendo un versito o un cuento, sino que podamos entender lo que leemos. Y él dijo, mirá qué interesante, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja, Isaías 53, 7 y 8 es esto, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién hablaba acá? Del Mesías, ¿no? Que iba a venir. Entonces, bueno, pero no sabía, no entendía la escritura de Isaías. Y además menos del Mesías. Entonces, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta ¿ves esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, tratando de abrir la boca y hablarle a los otros, ¿no? Claro, si tienen hambre mejor, si no tienen hambre no nos van a escuchar mucho, pero tenemos que tratar de poder hablar. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira qué pedazo de conversión que tuvo el eunuco, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo tu alma, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, nosotros sabemos que esto es importante, es decir, que el eunuco realmente haya recibido la palabra, se haya querido bautizar y todo, pero sabemos también que esto acá recién empieza, ¿no? Que si él no obedece, por más que diga, sí creo, me quiero bautizar, porque también puede tener un rapto de emocionalismo y no sirve para nada, nosotros ya sabemos, ¿no? Que es lo que le pasa a la gente que va a la iglesia con emoción y quiere recibir, pero no obedece. Entonces nosotros sabemos que fruto, ¿no?, de una vida, ayer no entendía, si se me revelaba más lo de Hebreos, cuando Hebreos dice que ya no necesitaremos que nadie nos predique porque la palabra estaba escrita en la mente y en el corazón. Ahora bien, esto es cierto, porque ¿en qué mente, en qué corazón? El Señor está hablando de que cuando nosotros llegamos al Espíritu Santo arrepentidos, entonces Él nos da su mente y su corazón, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, claro, con el Espíritu Santo dentro de nosotros no vamos a necesitar que nadie nos explique la palabra. Pero esto, a pesar de tener nosotros el Espíritu Santo, es para los que tienen una comunión muy fuerte con Dios. Porque si vos no tenés una comunión diaria, si vos no escudriñás las Escrituras y si vos te van a tener que explicar, nos tienen que explicar, porque si no tampoco vamos a entender la palabra, Pues yo decía, ¿cómo? Porque esto lo había discutido yo antes con una hermana en otro momento, y ella me decía, no se necesita ninguna función pastoril ni nada, porque dice la palabra en hebreo que desde ahora va a estar escrita en el corazón y en la mente y que no vamos a necesitar quien nos predique. No, el Espíritu Santo está dentro nuestro y claro que te puede enseñar todas las cosas, pero si vos te metés fuertemente con Él y con la palabra, y si estamos continuamente en comunión con Él, porque entonces ahí es donde Él realmente nos da todo el fruto del Espíritu y todo, y si no estamos en mucha comunión con Él, sabemos que no. ¿Te das cuenta? Entonces volvemos otra vez a Egipto y es lo que pasa. La gente no entra en esa vida de comunión con el Espíritu Santo y entonces no nos va bien tampoco. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces dice, ¿qué estamos? 34. ¿Abrió el 34? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién es el profeta, dice esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, bueno, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco que hay agua, que impide que yo sea bautizo. Y Felipe dijo, si crees que de todo corazón, de toda tu alma, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Entonces, lo que decimos es eso, que más que eso necesitamos. Y mandó entonces parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco, y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, mirá lo que es esto, mirá la comunión con el Espíritu Santo. Dice, cuando subieron al carro, ¿no? El Espíritu Santo le arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, ¿no? Increíble esto, porque le arrebató, pero mirá la comunión, vuelvo a repetir lo mismo, mirá la comunión con el Espíritu Santo, porque le arrebate, ¿no? Le arrebató a Felipe, ¿por qué? Porque el eunuco si no se iba a quedar pegado a Felipe, como pasa ahora con los pastóricos, ¿no? El tipo dijo, este hombre me reveló la verdad, entonces yo me pego a él. No, y Dios quiere que nos peguemos a él y no a ninguna persona. Pero bueno, mientras no tengamos esta comunión fuerte y la revelación del Espíritu, tenemos que, evidentemente, abrevar de alguien que nos vaya guiando. Esto es así, ¿no? Muy bien. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que Felipe siguió anunciando el Evangelio, hizo mucho caso, porque vos fijate el nivel de la disposición del alma de estos tipos, ¿no? Cuando el Espíritu lo despierta a Felipe, le dice, mira, tenés que ir a verte con con este eunuco que va a pasar por ahí, que está en un carro, qué sé yo. Felipe inmediatamente, es decir, esto es así, ¿no? Es decir, amén, los tipos no ponen ninguna excusa ni nada y van a donde Dios los mande. Esto es, bueno, y esto tiene su fruto y su recompensa, ¿no? Esa disposición para el Señor y bueno, y estar dispuestos a obedecerle, que eso es lo más importante.